tepe, vengo de Jara Ramona, a ver Indión Bajoa, a ver Iván, voy a Jara Liliana, a Peña de Moinoaco, ahora Peña voy a Jara Humberto González, a ver Indión Bajoa, voy a Jara Raúl, Caría Belino, a ver mío Mojoaco, ahora Peña Moarandúa, licenciado Prejú, en Yaguareco Paiteso, de Peraco, a Peña Caray Roberto, Ramón, Raúl, además me Caray Mazuca y Roca, lleva. A Peña Moarandúa, primera Copa de Tea. Muy buen día para todos. Nosotros estamos muy contentos de poder compartir este día con ustedes, sobre todas las cosas, ver a tanta gente que tiene esa extraordinaria vocación de estudiar, de conocer y de fortalecer la lengua guaraní. Es una permanente actividad la que nos toca desarrollar. Yo creo que en el caso acá de la Argentina, concretamente en la provincia de Corrientes, acá tenemos a dos representantes que están dentro del área digamos, del gobierno, y para nosotros una satisfacción siempre verlos a ellos compartir estas actividades que hacemos, a los que están estudiando los distintos cursos, los que empezaron el primer año, segundo, tercero, los que, repito, hoy terminan el cuarto, que es nuestra licenciatura, expresarles nuestro reconocimiento, nuestra gran alegría por incentivar, por promover, por difundir, por fortalecer. Ñamon Baritea, antes ya se ponasa, antes ya se ahí, a pesar no le pete con ya cugué, ya ñamomé, ya se vete no deo. Yo creo que tenemos siempre una historia compartida, a veces dolorosa, bastante dura, de todas esas experiencias de negación, de proscripción, de degradación, y ver a tanta gente como la que hoy está estudiando aquí en la provincia de Corrientes, en Corrientes Capital, creo que es un símbolo, un signo en este caso, de que hay una nueva fuerza que catapulta al guaraní a niveles, digamos, positivos, de mejor y mayor desarrollo. Es el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, y les vuelvo a repetir, nosotros dentro de la posibilidad y con el respeto que se merece la provincia de Corrientes y en particular Corrientes Capital, y acá las autoridades del Ministerio de Educación, también las autoridades de la parte cultural de Corrientes, siempre dijimos y hoy nos ratificamos, precisamente gracias a la gentileza acá la profesora Liliana nos acercó hasta el local y le venía comentando de nuestro deseo siempre de tratar de colaborar en todo lo que podamos. Y aclaro siempre que nosotros siempre reconocemos nuestros límites y decimos, bueno, hasta acá podemos, esto es lo que podemos hacer, y dentro de eso tratamos siempre de cumplir. Ojalá que ese famoso acuerdo, esa integración del Mercosur también pueda permitirnos en algún momento de que todos estos documentos que tenemos tengan el mismo valor acá, en Paraguay, en el Brasil, en Uruguay y en Bolivia. Pero son zonas donde hablamos el guaraní y obviamente necesitamos, yo recién escuchaba con tanto agrado la exposición que hizo acá Raúl, hablando un poco de la situación del guaraní en las escuelas, en los colegios, y es un esfuerzo que se está haciendo. Y eso obviamente complementado por lo que también nos decía el licenciado González cuando nos comentaba de los libros, de los distintos proyectos que se llevan adelante, nos muestran, repito, una circunstancia, un tiempo, para mí, un tiempo nuevo. Creo que requiere el esfuerzo de todos. Y yo insisto, hasta el momento que nos digan acá, hasta aquí llegamos, entonces bueno, ustedes nos dirán, ¿verdad? Pero mientras tengamos esa posibilidad, nosotros vamos a estar siempre con el deseo de colaborar en todo lo que podamos, respetando siempre las características culturales y lingüísticas de Corrientes. Nosotros tenemos un programa que en este caso siempre tratamos de que se adapte a lo que tiene Corrientes. Yo quiero de una manera muy especial agradecer acá a la querida profesora Ramona por tantos años de estar trabajando, mucha gente que conoció de sus
de su capacidad en la parte docente, en la parte didáctica, en la formación de la lengua guaraní. Y quiero pedir para ella un aplauso muy especial. La profesora también a todos los que están trabajando dentro de la regional, acá el caso de Liliana, también pido un aplauso para ella. También para Iván. Para Belino, un aplauso también. Solamente por... El profesor Roberto también es de parte del plantel. Perdón, profesor Roberto, un aplauso para Roberto. Como les estaba diciendo, yo sé que el tiempo es corto, pero de todas maneras no quiero perder la oportunidad de reiterarles a ustedes nuestro deseo de seguir colaborando en todo lo que podamos. La gente está preparada, la gente local ya está preparada. Yo conozco de tanto tiempo este esfuerzo, acá con Humberto, con el profesor Perón, en San Luis del Palmar, ¿verdad? Con Lalo, tanta gente, acá está Elba es una persona extraordinaria, hace rato está trabajando dentro de la ciudad. El mismo caso de Rob, que estaba el caso de Aníbal, por ejemplo, por citar, gente que lleva muchos años en la promoción de la lengua guaraní. Y, repito, para nosotros es una gran satisfacción, un orgullo que hoy una cantidad muy importante de gente se sume y decida, en este caso, hacer esa apuesta fuerte por valorizar, reivindicar y fortalecer la lengua guaraní. Muchas gracias a todos. Yo sé que la fecha acá es la del 28 de septiembre, sin embargo, yo le había pedido una consideración muy especial primero a la profesora Ramona, también le había escrito acá a Liliana, creo que en su momento también lo hice con otros amigos acá de la región. Estamos hablando en Paraguay del inicio del mes del idioma guaraní y que ojalá se pueda terminar en el mes de septiembre. Que no sea un mes, que sean 2 meses. Muchas gracias. Entrega de un obsequio a don David Galeano Rivera en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Corrientes. Realizado confeccionado por artesanos de la localidad de Chavarría, unos 230 kilómetros de la y don Adolfo Altamirano, que confeccionó el portapapel. Ahí está. Cámara. Ahí tenemos un hermoso. Muchas gracias. Ahí. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir los festejos con el ballet.